Una recomendación para los que están en redes sociales. Es importante saber que además de los que estamos aquí, el eco de lo que podemos transmitir fuera es importante. Entonces os digo que el hashtag con el que vamos a trabajar en la jornada de hoy es Jornada Pensiones, todo seguido, para el que quiera tuitear que acuda a ese hashtag. Bueno, pues querido Adolfo, tenemos el honor, la suerte de contar con este ponente verdaderamente lujoso, y voy a hacer una pequeña presentación, no tan amplia como él se merece, pero sí que los que yo creo que todo el mundo que peinamos canas ya conocemos la gran labor de Adolfo Jiménez en el mundo de la seguridad social. Él es economista por la Universidad Complutense de Madrid, y yo creo que lo más destacado de su carrera, que ha tenido diferentes hitos, es que ha sido secretario de Estado de la Seguridad Social, y en ese puesto, desde luego, Adolfo, no pasaste desapercibido. A él debemos hitos tan importantes como la universalización de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. A él debemos la creación de las prestaciones no contributivas, es decir, la universalización de las pensiones. Desde ese momento nos sentimos orgullosos como sociedad al decir que nadie en España mayor podría no tener una pensión, y si no había cotizado suficientemente contributiva, que la podía tener no contributiva. Pues el hacedor de esa maravillosa hazaña es nuestro querido invitado. Él también promovió el desarrollo y la creación del Pacto de Toledo, ese pacto que hoy está prácticamente mortecino. Gracias, te debemos muchas gracias, querido Adolfo, por ese trabajo que hizo desde luego de nuestra sociedad una sociedad mejor y más solidaria. Ha sido también, más allá de nuestras fronteras, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIS, hasta 2014, y él ha participado en el impulso y desarrollo de los sistemas de seguridad social en América Latina, que nos hablaba Isabel hace un momento. Especialmente en la creación y aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, una realidad que mediante la coordinación de las legislaciones salvaguarda los derechos en materia de pensiones de los millones de población migrante en el espacio iberoamericano. Ahora es presidente de honor de la OIS, sigues estando ahí, y eres profesor honorífico e investigador de la Universidad de Alcalá, después de 11 años en esa misma universidad como profesor asociado en Economía y Técnica de Seguridad Social. Gracias por estar aquí, estamos deseando escucharte, Adolfo, y somos todos oídos. Gracias. Muchas gracias. Me encuentro en una situación diferente a la que me encontraba en otra época de mi vida. En otra época de mi vida me encontraba aquí para hablar a los mayores, y ahora soy uno de los mayores, a los que lo que pueda decir me interesa tanto como a vosotros. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta jornada por su amable invitación para participar en esta reflexión sobre el sistema de pensiones. En unos tiempos en los que se manifiesta con mucha frecuencia la inviabilidad o la posible inviabilidad de los sistemas de pensiones, se crea una gran incertidumbre sobre las futuras pensiones, lo cual afecta a los activos actualmente. ¿Para qué cotizar si el día de mañana tengo dudas sobre la pensión que voy a generar? Y eso afecta radicalmente a la sostenibilidad en el momento actual de nuestro sistema de pensiones. Son manifestaciones, en mi opinión, que se realizan desde una posición pesimista o desde el interés de promover los sistemas privados de pensiones. Estamos a final de año y además este es el momento en el que ocurre con mucha frecuencia esta situación. Pero creo que es muy grave estas manifestaciones porque se pueden convertir en esa palabra tan moderna de una posverdad. Es decir, que una idea falsa, imaginaria o exagerada se convierta en el eje central de las políticas sobre el futuro de las pensiones. No hay duda de que tenemos dificultades y retos en todos los sistemas previsionales, privados, públicos, de España, de Europa y de Iberoamérica. Todos tienen su gran problema. Pondría aquí el ejemplo de Chile,
Chile está preocupado porque apenas son las cuantías de las pensiones que están denegando su sistema. Pero claro, el problema que nos planteamos hoy es ver con datos reales, en su justa medida, las dificultades y los retos. Y además contemplar el problema de la estabilidad de los sistemas de pensiones desde una visión global. Tenemos en un plato de la balanza el gasto derivado de las prestaciones de seguridad social y en el otro balanza tenemos los recursos necesarios. Para hablar de una estabilidad del sistema tenemos que ver las dos vertientes, no solamente los gastos, sino también los recursos disponibles. Y eso es algo de lo que creo que es muy importante. Por eso me alegro profundamente de la convocatoria de la jornada de hoy, para que concretamente hablemos de las pensiones. Pero permitirme que tenga un recuerdo, porque tiene algo que ver con la situación actual, de lo que nos pasó en la década de los 80. En la década de los 80 se hicieron reformas en los sistemas de pensiones y en otras prestaciones económicas de la Seguridad Social. Pero en aquel entonces, estoy pensando en 1989, Isabel era 1989, un año antes, pues en 1989 en la ley de presupuesto, que la habíamos aprobado a finales del año anterior, del 88, establecimos una reforma muy importante en el sistema de seguridad social. Es de la que ha pasado más desapercibida, curiosamente, porque la ciudadanía a lo mejor no la ha percibido. Hasta aquel entonces financiábamos con cotizaciones sociales la asistencia sanitaria, los servicios sociales y todas las prestaciones económicas del sistema de seguridad social. Y ya veíamos que era imposible que con las cotizaciones sociales pudiéramos pasar de lo que teníamos hasta entonces, que eran los seguros sociales de ámbito laboral o laboralista, a pasar a un sistema universal de seguridad social. Y planteamos una reforma muy ambiciosa desde la seguridad social, que como no, pues encontramos una gran discusión con los responsables entonces, y era su misión del Ministerio de Economía y Hacienda. En esa reforma y para resolver ese problema intervino personalmente el presidente de la Nación. Me acuerdo de una sesión en Moncloa de toda una mañana discutiendo sobre ese tema. Lo bien cierto es que al final se logró esa reforma, que consistía en que el Estado financiase buena parte de las prestaciones de la seguridad social. Y eso permitió que se incluyesen en aquel mismo año, 1989, 7 millones de ciudadanos españoles que no tenían cobertura sanitaria de la seguridad social. 7 millones. Y se permitió que se mejorasen las pensiones mínimas contributivas. Y se permitió el desarrollo de los servicios sociales. Y, como no, la creación de las pensiones y protección familiar no contributiva. Sin esa reforma no hubiera sido posible universalizar nuestra cobertura del sistema de seguridad social. Una reforma importante. Una reforma que es una de las bases del Pacto de Toledo, que en el año 95 impulsamos. Sin esa reforma no era posible tampoco afrontar todo lo demás que se decía en el Pacto de Toledo. Pues bien, hoy nos encontramos en una situación algo similar. Queremos estabilizar nuestro sistema de pensiones, pero sin que haya una devaluación de las prestaciones. Y además tenemos que hacer frente a nuevos retos y posiblemente situaciones y contingencias que van a venir con los tiempos nuevos. Todo eso concretamente es lo que creo que deberíamos establecer y recordar para tener unos antecedentes que nos han permitido concretamente establecer el desarrollo de nuestro sistema de seguridad social. Creo que es bueno recordar que los sistemas de seguridad social, y entre ellos los sistemas de pensiones, cumplen su función en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. ¿Cuándo surgen los seguros sociales? Pues surgen en la segunda mitad del siglo XIX, cuando hay un movimiento revolucionario y una crisis enorme socialmente. Es cuando Bismarck crea el Seguro Social de Asistencia Sanitaria, de invalidez, de pensiones, de protección de accidente de trabajo. Y cuando se da el paso de pasar de los seguros sociales a un enfoque universal de la cobertura de la seguridad social,
con el informe Beveridge 1942, en Guerra Mundial, aún con la crisis de 1929, y cuando Naciones Unidas establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos el derecho de toda persona a ser cubierto por la seguridad social, en 1948. Pues bien, no parecería lógico que en una situación de crisis como la actual pareciese que es cuando menos pueden hacer la función o cumplir la función de los sistemas de cobertura social. Pero es real esta situación tan alarmante sobre los efectos del crecimiento del gasto de pensiones, porque es verdad que el gasto de pensiones crece. Pues veamos un poco los datos que concretamente nos ofrece la Unión Europea, Eurostat, en la estadística. Referido a los 15 países primeros que constituyeron la Unión Europea, ellos gastan en protección social, en datos actuales, el 29,5% del PIB. Nosotros en el mismo periodo gastamos el 25,4%. Somos dentro de la Unión Europea la quinta potencia económica dentro de los 15 países. Nosotros, dentro de esa escala de gastos de protección social, somos los terceros por la cola. Solamente están por debajo de nosotros Luxemburgo e Irlanda. Grecia y Portugal dedican más porcentaje del PIB a protección social que nosotros. ¿Y cuánto es el gasto que destinamos a la función de vejez? La Unión Europea, de los 15, dedica 12,9% del PIB. ¿Cuánto dedicamos nosotros ahora? 9,8%. ¿Cómo nos alarmamos tanto del gasto cuando concretamente estamos por debajo de lo que nos correspondería como quinta potencia económica dentro de los 15? Pero ¿qué realidad financiera tenemos o capacidad de financiar este gasto? Utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística, en datos a finales del 16, nosotros tenemos 7 veces más, valorados todos en euros, de PIB que teníamos al principio de los 80, 7 veces más. ¿Y cuánto es per cápita por aquello de la población? 5,7 veces más ahora que teníamos al principio del 80. Todo este planteamiento del gasto y de la capacidad económica para afrontar ese gasto y esas dudas que se manifiestan ahora es lo que me inquieta y hace concretamente que me pregunte: ¿existe menos voluntad política para hacer frente a las contingencias políticas? ¿O es que la sociedad ha perdido sensibilidad social? Esto último me inquieta aún más. Veamos, pues, en una panorámica cómo está nuestro sistema de pensiones. Como sabéis, nuestro sistema de pensiones tiene una modalidad contributiva. La cantidad de pensión se determina en función del esfuerzo contributivo. Cumple una función de sustitución de rentas de la pensión por los ingresos de activo. Y concretamente está financiado básicamente, y la expresión y el adjetivo tiene mucha importancia recordarlo, básicamente por cotizaciones sociales. Creamos en el año 1989 las pensiones no contributivas de vejez e invalidez, que tiene una función de compensar la carencia de rentas. Nuestra pensión no contributiva apenas saca de la pobreza, la palía un poco, pero apenas saca de la situación de pobreza severa. ¿Cómo se financian estas pensiones? Exclusivamente, lo dice así textualmente los acuerdos, con ingresos de origen fiscal, con transferencias del Estado a la seguridad social. ¿Qué extensión de la cobertura tiene nuestro sistema de pensiones? Pues es prácticamente entre las pensiones contributivas, que constituyen el núcleo esencial de nuestro sistema de pensiones, y la pensión no contributiva, pues es universal. Todos aquellos que tienen una situación de carencia de recursos económicos tienen derecho, y cumplen la edad
y están residiendo en España 10 o más años, tienen derecho a una pensión no contributiva en el caso de no tener derecho a una contributiva. Pero nuestro sistema de pensiones no es nada exagerado. Tiene un intervalo de aseguramiento. No se aseguran todos los salarios, ni cotizan todos los salarios. Por encima del tope máximo de cotización, que está situado actualmente en 3.751,20 euros mensuales o por paga, no ni cotizan ni se aseguran. Pero además de este tope máximo de cotización, hay otro tope más inferior, que es el que limita las pensiones, que es el tope máximo de pensión. El tope máximo de pensión está situado en este momento en 2.573,70 euros por paga. Por tanto, fijaros que hay una diferencia incluso entre es más alta la base máxima de cotización que el tope máximo de pensión. Esa diferencia no tiene ningún efecto para generar ninguna cuantía de pensión, es un elemento de solidaridad prácticamente que se cotiza sin tener derecho para que se te calcule la más cuantía de pensión. ¿Y qué riesgos cubre nuestro sistema de pensiones? El 61% de las pensiones son de jubilación, el 39% no son de jubilación. Y pongo de relieve esto porque siempre se pone el acento en las personas mayores. Pero es que nuestro sistema de pensiones está creando un seguro de vida, por decirlo así, de tener una posibilidad de una renta de sustitución para un chico de 20 años, que tuviera la desgracia de invalidarse. Para eso tenemos las pensiones de incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez. Y tenemos las pensiones de orfandad, y tenemos las pensiones de viudedad. Por tanto, nuestro sistema de pensiones cumple una función más allá de darnos una renta en la jubilación. Es un seguro de vida que a la gente joven, se lo digo con insistencia, cotiza bien, porque si tienen la desgracia de un accidente de carretera o cualquier otro accidente o enfermedad profesional, con la seguridad social, el sistema de pensiones te proveerá de una renta sustitutiva del salario. Es un seguro, como el que se pudiera hacer un seguro de vida. Por lo tanto, nuestro sistema de pensiones es muy importante, no solamente para las personas mayores, para nosotros, sino para toda la población. Cumple una función de aseguramiento día a día, que no se pone de bastante relieve a la gente joven. ¿Y qué base de solidaridad tiene nuestro sistema? Que es muy importante para la cohesión de una sociedad. Pues tiene el que una persona que esté sana está cotizando y con sus ingresos está pagando una pensión pues, de un chico de 20 años. Y cuando digo 20 años, es una de las edades que se están en los registros de pensiones de la Seguridad Social. Son de invalidez, evidentemente. Y después existe la solidaridad, que tanto se dice, que es muy importante, intergeneracional. Es verdad que la gente joven cotiza para que en su día, concretamente, pagar las pensiones y en su día poder tener derecho a una pensión. También para asegurarse, como digo, de una pensión que puede ser de invalidez. Y hay otras solidaridades importantes en el sistema de pensiones. Es una solidaridad intersectorial. Hay sectores productivos que las cotizaciones de ese colectivo generan excedentes respecto a sus pensiones. Y con esos excedentes podemos pagar las pensiones del Sistema Especial de Régimen Especial Agrario, o las pensiones de empleados del hogar, o la de minería y el carbón, que se ha reducido mucho los activos y ahora no tendrían capacidad de financiarse ellos mismos. Por lo tanto, hay una solidaridad intersectorial. Y hay otra solidaridad que me parece que en estos tiempos conviene subrayar mucho. Es una solidaridad interterritorial. Yo cotizo en un sitio y en distintas empresas y puedo cotizar en distintas regiones y me jubilo y vivo en otra región.
con los ingresos que he cotizado o que han cotizado de otros, pago los gastos que recibo en una región diferente. Esa solidaridad es muy importante para la cohesión también de una sociedad, de un país. Estas solidaridades son posibles gracias a tener una caja única a nivel del Estado del sistema de pensiones. Caja única que se concreta en la Tesorería General de la Seguridad Social, que es donde cristalizan todas las solidaridades. Si la caja única se debilita nuestro sistema de pensiones. Por eso es tan importante la unidad de la caja única del sistema. Y he de decir que ha habido intentos, y me imagino que sigan habiendo intentos, de meter mano a esa caja, dicho claramente así, en los ámbitos territoriales. Tema verdaderamente de gran gravedad. ¿Y cuántas son las cuantías de nuestro sistema de nuestras pensiones? Pues la pensión no contributiva, empezando por ella, de vejez, cobra en el año 2017 368,90 euros por paga. 368,90 euros. El 52% del salario mínimo interprofesional. Si es una pensión no contributiva de invalidez, es un poquitín más, 395,13. La pensión contributiva, que está en función del esfuerzo contributivo, tiene una garantía de mínimo, de cuantía mínima, para aquellos que, por determinadas circunstancias, con su esfuerzo contributivo no llegan hasta una cuantía. ¿Cuánto es en el momento actual una pensión unipersonal de 65 años? Hay algunas circunstancias según la edad y según también concretamente si tiene cargas familiares o no cargas familiares. He tomado el dato de una pensión mínima unipersonal de jubilación con 65 años. En este momento cobra 637,70 euros por paga. Resulta que es el 90% del salario mínimo interprofesional, después de haber trabajado, por ejemplo, 35 años de su vida. Tanto la pensión no contributiva como el complemento de la pensión mínima se les paga, se les abona, si tienen una necesidad, una situación de necesidad, que es otra condición. ¿Y qué situación de necesidad tiene que mostrar una persona para optar a una pensión no contributiva? Que no tenga rentas superiores a 5.000 euros al año. Y en el caso de una pensión no contributiva, el complemento a mínimos, se le abona si no tiene otros ingresos que excedan de 7.000 euros al año. ¿Cuál es la pensión media del sistema en este momento? Son datos de octubre de este año. En media del sistema son 924,56 euros, datos de la Seguridad Social. La media de jubilación es algo más, 1.068,38 euros. Y por tramos, en octubre de este año, ¿qué tramos tenemos de cuantía de las pensiones? El 37% de las pensiones son menores del salario mínimo interprofesional, menos de 707,69 euros. Menos de 1.000 euros es el 56% de las pensiones. Menos de 1.500 euros el 74%. Pensiones máximas lo tienen 3,7%. Y pongo estas cifras porque no tenemos ninguna exageración de nuestras cuantías del sistema de pensiones, honradamente. Tenemos un sistema de pensiones de protección muy moderado. ¿Y cuáles son las cuantías de las pensiones de las altas, las que nos están amenazando que dispararán el gasto enormemente? En el conjunto del sistema, 1.108. De jubilación, 1.363.
los autónomos bastante menos, el régimen general un poco más. ¿Cuál es nuestra tasa de sustitución o de reposición, entendiendo la relación entre lo que cobramos de pensión respecto a lo que cobramos en activo? Es otra de las cosas que he visto en algún informe financiero, la entidad bancaria diciendo, es que España tiene una tasa de sustitución muy elevada, del 80 y tanto, 82%. Cierto, porque nuestros salarios son muy bajos. El que cobre un salario mínimo interprofesional de esas 707 va a recibir una pensión de 637, es el 90%. Pero en cuanto se eleva el salario, disminuye la tasa de sustitución. Y si dijésemos un salario medio alto, la tasa de sustitución se disminuye profundamente en España. Lo que pasa es que nuestra tabla salarial, desgraciadamente, no tiene los niveles que tiene en Centro Europa, por poner un ejemplo. Y entonces sí, entonces la pensión está cumpliendo una función de sustitución bastante importante. ¿Y qué revalorización? La revalorización de las pensiones, el tema que nos afecta a todo eso, de casi, si no fuese dramático, sería risa. Se ha perdido la costumbre tradicional de mantener el poder adquisitivo en función del coste de la vida. Ello se ha perdido. Y poniendo un ejemplo, veremos cómo todas las pensiones en los últimos años han perdido poder adquisitivo. O dicho de otra forma, se cobra menos en términos reales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación desde septiembre de 2015 a septiembre de este año ha sido del 2%. En ese periodo de 2 años, ¿cuánto han aumentado las pensiones? 0,5. Para ser exacto matemáticamente tendría que decir que son 0,501, 0,501, por efecto de que es un 0,25 en los 2 últimos años. Y la práctica también habitual de nuestro sistema de pensiones es que las pensiones más bajas mejoraban su poder adquisitivo. Yo no recuerdo sinceramente que se perdiese poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Incluso en el año 2010, que se congelan todas menos las pensiones mínimas para mantener y respetar el poder adquisitivo. Pues bien, se ha dicho antes, pero es que es necesario decirlo. Una pensión no contributiva le han subido 1 euro por paga. 14 euros al año. Aquel que gana, que le dan 368 euros mensuales. ¿Y cuánto ha subido una pensión mínima individual de 65 años de jubilación? 1,6 euros por paga. 22,4 euros al año. Sinceramente, es algo dramático. Es algo, yo creo, que aumenta sin duda, y ha aumentado las situaciones de desigualdad, ha aumentado las situaciones de necesidad y de pobreza. Es una situación, en mi opinión, lo referido a estas pensiones más bajas, insoportable. Da la sensación, y eso es una opinión personal, que esto es posible por una atonía social, una atonía de esa solidaridad de la sociedad. ¿Lo decís? A ver, si los pensionistas tienen una fuerza importante para reclamar lo que es justo, ¿cómo es posible que aquellas personas que ganan 600, para atender todas las necesidades de su vida, perciben 367, se les haya reído diciendo, y ahora en el año 2017 le regalamos 1 euro más para hacer frente a la nueva situación de vida? Termino un poco la visión del sistema de pensiones en esa vertiente, diciendo que nosotros
somos 8.679.378 pensiones, según la nómina de octubre, pensionistas, según la nómina de octubre. Es sabido que hay más pensiones que pensionistas porque legalmente algunos tienen más de una pensión. Se puede haber cotizado por el régimen general y se puede haber cotizado por el régimen de autónomos y tener plenamente legal su pensión. Lo que nos interesa es el número de pensionistas, que somos 8.679.378. Y tenemos de afiliados en alta, el último día de septiembre, 18.400.000. En el mes este han aumentado en 30.000, me da lo mismo. Esto supone que hay 2,12 activos por cada pensionista. Es una relación baja. Pero para mostrar, si es que ya es el derrumbe del sistema, cuánto teníamos en el año 2007 esta relación, en donde generábamos excedentes de más ingresos que gastos, 2,5. Por tanto, es verdad que tenemos una relación de activos pasivos baja, pero no la tenemos para ya que, digamos que es la catástrofe del sistema. Pues bien, vayamos ahora a las reformas en aplicación. Y efectivamente son muy duras estas reformas en aplicación. Se aprobaron en la Ley 27 del 2011, la llamada actualización, adecuación y modernización. Lo sabéis, pero creo que conviene decirlo. Se ha retrasado la edad de jubilación, llegando, o se llegará en el 2027 a los 67 años, progresivamente, para no dañar a los que concretamente estaban muy cerca de la jubilación. Ya hoy, en este año 2017, se exigen 65 años y 5 meses para jubilarse. Con el retraso de la edad de jubilación, habrá más periodo de cotización y menos periodo de percepción de la cuantía de la pensión. Habrá más ingresos cuando se aplique plenamente la reforma y menos gastos. Pero no solamente esa es la reforma. Antes se calculaba lo que llamamos la base reguladora, era el promedio de los últimos 15 años cotizados. Ahora ya la reforma es de los 25 últimos años. Hay que poner de relieve que cuando estás empezando tu carrera profesional tienes menos ingresos salariales, por lo tanto cotizar menos y por lo tanto cuando se ponderen más años, pues lógicamente la base reguladora será menor. Esta reforma se aplicará plenamente en el 2022. Ya este año se aplican el promedio de 20 años. Pero hay otra reforma aún más. El cálculo de la pensión era teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta los años cotizados, el cálculo de esa base media reguladora, se aplicaba un porcentaje del 100% cuando se había cotizado 35 años. Ahora se exige ya 37 años. Es decir, hay que cotizar, aportar más, y para tener ese 100% de la base reguladora, 37 años, que se está aplicando progresivamente. Y se ha endurecido en esa reforma, en la Ley 27 de 2011, la jubilación anticipada. Esa reforma que nos sitúa prácticamente en los ratios de edades y de periodos muy cercanos a lo que es el promedio de los países de Centro Europa, Alemania, Italia, pues no ha sido suficiente. En el año 2013 hay otra reforma adicional más. La Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y de revalorización. ¿Cómo no hablar del factor de sostenibilidad? La Ley 27, la anterior, preveía que si en el año 2027 había habido un incremento fuerte de la esperanza de vida, después de 5 años de estudiar lo que hubiera pasado en los 5 años, se contemplase esa situación. Y ya cuando retrasamos la edad de jubilación, estamos haciendo referencia a la esperanza de vida. Porque si retraso la jubilación quiere decir
que estoy cobrando menos en el periodo como pensionista y más como cotizante. Ya estoy corrigiendo el incremento de la esperanza de vida. Pues la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad, el factor de sostenibilidad es un coeficiente que en el numerador tiene el promedio de la esperanza de vida de 5 años antes y en el denominador la esperanza de vida de 5 años próximos. Sin ser ningún experto en matemático, veréis que el denominador va a ser mayor que el numerador. Por lo tanto, ese coeficiente será menor que 1. Y yo, si 100 euros lo multiplico por 0,98, no me da 100 euros, me da 98. El factor de sostenibilidad es una reducción de la cuantía de la pensión basado en el crecimiento de la esperanza de vida. Pero, puñeta, si hemos retrasado la edad de jubilación, ya habíamos corregido el factor de incremento de la esperanza de vida. Es una disminución, una reducción sobre otra reducción. Y el índice de revalorización es una fórmula matemática en que tiene temas de cuanto el crecimiento del número de pensiones, el efecto de sustitución, la revalorización, el crecimiento de los ingresos, el crecimiento de los gastos, que se, en medias aritméticas y medias geométricas, y dice que al final, para tener la referencia de los crecimientos, tendrá que ser en función de la información que diga el Ministerio de Economía. Pues bien, ese factor de sostenibilidad se calcularía en 5 años. No se ha aplicado nunca ni se va a aplicar. Por una razón, porque si un Ministerio de Economía del gobierno determinado dice que estamos en una época de buen crecimiento, eso se tendría que reflejar en la fórmula. Y no me interesa para revalorizar poco desde el punto de vista del Ministerio de Economía. Pero tampoco puedo decir que estamos en una situación que no crecemos, porque entonces políticamente no me lo sostiene en la población. La conclusión es: aplico un coeficiente del 0,25 y me quito todos los problemas, que es lo que concretamente se ha hecho en este año, en el año pasado. Aplico el 0,25, que es menos que el coste de la vida, y ya he hecho un ajuste de las pensiones actualmente con lo que baja. En conclusión, en esta panorámica de la pensión, la cobertura es prácticamente universal, proporciona una garantía de pensiones moderadas o bajas, no se ha mantenido el poder adquisitivo, se están aplicando reformas muy importantes que concretamente, aparte del efecto de devaluación salarial que se nos está produciendo en la crisis, va a tener un problema de evaluación o moderación, por decirlo en términos muy moderados, para la redundancia, de las futuras pensiones. Eso ha hecho que la OCDE hace poco dijese que concretamente los futuros pensionistas van a ser discriminados con respecto a los posibles actualmente en función de los salarios y de estas reformas. Y claro, oye uno los medios de comunicación, la publicidad, y esta mañana lo he oído, pero a los jóvenes deberán hacerse un sistema complementario de plan y fondo de pensiones, porque las pensiones serán muy bajas, pero puñeta, van a ser bajas porque el salario va a ser muy bajo. ¿Cómo, siendo muy bajo, van a tener capacidad de un ahorro para un sistema complementario? Veamos los ingresos, y ya en breve. Bueno, es verdad que concretamente los afiliados en alta laboral, los cotizantes, en el año 2007 eran 19.100.000, redondeando, y que hoy, en este momento, son 18.400.000. Tenemos menos cotizantes, menos afiliados en alta que teníamos en el 2007. Es una realidad y, por lo tanto, concretamente, tenemos una disminución de las cotizaciones.
Pero también es verdad que cuando vemos la proporción de lo que se cotizaba en función del número de cotizantes, con la proporción de lo que recaudamos ahora por cotizaciones, es menor. Se recauda menos que se recaudaba por persona cotizante. No es ningún misterio, es la devaluación salarial. Y como ha habido una devaluación salarial muy profunda, devaluación salarial que le afecta la estructura de la contratación. Si es que a tiempo completo e indefinidos hay muy pocos. Tenemos a tiempo parcial y tenemos concretamente temporales. Con lo cual la cotización es mucho más baja. Tenemos entonces menos cotizantes y menos cotización por persona cotizante. Pero no solamente eso. Ya en el ámbito, y esto sí que es un ámbito político, se han trasladado cargas al sistema de seguridad social, cargas que no le corresponden. Claro que hay que hacer políticas de fomento del empleo, pero esas políticas de fomento de empleo que producen reducciones en las cotizaciones tienen que ser financiadas con los presupuestos del Estado, y no están siendo financiadas con los presupuestos del Estado. Lo dice el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo desde el año 1995 dice eso ya. ¿Hay alguna carga que se ha derivado cotizando menos las personas en determinadas situaciones en desempleo y ha aligerado el gasto en desempleo, pero ha trasladado esas cargas al sistema de pensiones, al sistema público, a la seguridad social? En definitiva, hay una serie de políticas que han ido trasladando cargas. Y no es menor las de las jubilaciones anticipadas. No estoy en contra de las jubilaciones anticipadas si la pagan las empresas, constituyendo las adecuadas reservas en los momentos que tienen muchos beneficios. Hay entidades financieras que se plantea ya 1.000 o 1.500 y anteriormente 3.000 trabajadores fuera, teniendo beneficios fuertes. Constituyan ustedes reservas para esos momentos, para cuando quieran prescindir y hacer esas jubilaciones anticipadas. ¿Sabéis, si me perdonáis que estuve, porque somos de la misma edad o parecida edad, cuántos se han jubilado de nuestras en los últimos 10 años? De la entrada de las altas en jubilación, pensionistas, el 42% son jubilaciones anticipadas. El 42%. Ya lo dice la Unión Europea en el libro verde de estabilidad del sistema de pensiones, no se pueden sostener las jubilaciones anticipadas a cargo de rebajar o a coste de rebajar las pensiones. Veamos la utilización del fondo de reserva. Yo tengo que decir, lo primero, que el fondo de reserva no es lo que nos garantiza nuestro sistema de pensiones de reparto. En términos de capitalización, lo hemos hecho varias veces el estudio, se necesitarían más de 2,5 veces el PIB en términos de capitalización en nuestro sistema, y en el sistema alemán, y el sistema italiano, y el sistema francés. Es un sistema nuestro, el sistema de reparto puro. Pero sí que es verdad que en el 94, el 95, establecimos la conveniencia de crear reservas, y así se recogió en el primer Pacto de Toledo que impulsamos desde la Seguridad Social, para que en los momentos bajos del ciclo económico hubiera garantía de revalorización de las pensiones, considerando un ciclo económico bajo o medio de 2 o 3 años. Para cuando hay una crisis a largo plazo como la que estamos padeciendo, que ya es una década, desde el 2007, final de 2007 hasta el 2017, son reformas lo que hay que hacer de la estructura de los ingresos, no con los fondos de reserva. Fondo de reserva que se llegó a aportar más de 67.000 y que con los rendimientos se llegó a una cifra de 88.000, que nos quedan en el momento actual apenas 11.000, veremos lo que pasa con la paga de diciembre, y se han buscado otras fórmulas
que me parecen extremadamente peligrosas, que es el préstamo a la Seguridad Social para superar el déficit. El préstamo, de por sí solo, ya nos dice que tenemos un sistema que gasta más de lo que recauda y quita el énfasis y la atención en si nuestra estructura financiera es la adecuada. Pues bien, vayamos un poco a lo que debería ser, y terminando ya, la reforma de la estructura financiera. La otra balanza, el otro platillo de la balanza. El Pacto de Toledo, en el año 2005, y lo puedo conocer porque lo redactamos dentro de la Seguridad Social y los grupos políticos lo aceptaron, habla de que para las pensiones no contributivas se financien exclusivamente con impuestos y establecimos, que es un adjetivo que os tengo que decir que tiene un origen, para no decirlo personalmente de otro compañero y yo, que pusimos básicamente. En el año 95, y por la evolución de la demografía, claro que sabíamos de que las cotizaciones sociales no son suficientes para financiar los sistemas contributivos, ni aquí ni en otros países que tengan un reparto. En muchos países, para financiar los sistemas contributivos, participan también los recursos fiscales. No tiene sentido que desde el Estado se financie la creación, que no digo que sea negativo, de un plan de pensiones y se financia a través de las deducciones del impuesto a la renta de personas físicas y se niegue a hacer una aportación para el sistema contributivo obligatorio y público. Pues bien, el Pacto de Toledo decía, y leo textualmente, desde el 95 se ha repetido en las recomendaciones este mismo término. Aparte de decir que deben depender el gasto contributivo básicamente de las cotizaciones, se añadía: el cálculo de las cotizaciones sociales debe ir encaminado a garantizar la cobertura de las prestaciones contributivas. Cualquier modificación de los tipos de cotización deberá salvaguardar la sostenibilidad del sistema. Pues esto literalmente no se ha respetado plenamente. ¿Y qué dice nuestra ley general actualmente en vigor? En el artículo 109, que habla de los recursos generales. Dice que aparte de las aportaciones del Estado, los recursos para financiación de la seguridad social estarán constituidos, leo un trocito nada más. Las aportaciones progresivas del Estado que se consignarán un carácter permanente en sus presupuestos generales y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura o resulten precisas por la exigencia de la coyuntura. Lo establece nuestra Ley General de Seguridad Social, que no se ha cumplido. En definitiva, tanto lo recogido en el Pacto de Toledo como lo que dispone nuestra Ley General de Seguridad Social posibilitan plenamente el que haya una diversificación de la estructura financiera y se dé paso y entrada a la financiación vía fiscal de parte del gasto contributivo. Concluyo ya diciendo que nuestras pensiones son bajas generalmente, que se están aplicando reformas importantes que moderarán las pensiones futuras y que es la hora de la reforma de la financiación como fue en nuestra época, modificando la estructura financiera, previendo además los retos futuros demográficos, los problemas y retos que nos va a plantear el mercado laboral. Pero yo estoy muy preocupado también por la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector productivo, que va a sustituir en buena parte al factor trabajo y que va a afectar a los sistemas previsionales muy fuerte.
no es que concretamente vamos a tener poca posibilidad de población activa para ocupar, es que nos va a sobrar a lo mejor población activa. Y aunque no viene a cuento, ya hay que prestar atención al experimento que está haciendo Finlandia de crear una renta básica por derecho ciudadano, porque no todos los ciudadanos en un futuro podrán acceder al mercado de trabajo, lo cual es un problema que se excede de lo que aquí nos reúne. ¿Y cómo sería necesario? Pues es necesario adaptar las cotizaciones a las necesidades del sistema de pensiones. Incluso lo hemos hecho siempre. Y se ha hecho, incluso recientemente, con el tema del desempleo. No trasladar cargas a la seguridad social que nos agravan esa situación. Y hay que introducir la aportación del Estado como parte de financiación de los gastos de la modalidad contributiva. Y no hay que acudir al mecanismo de préstamo para cubrir las necesidades a largo plazo. En definitiva, el problema no sería problema si hay una voluntad política de mantener y desarrollar nuestro sistema de pensiones. Nada más, esto ya a lo que me queráis preguntar. Muchas gracias. Adolfo Jiménez, yo creo que se han puesto sobre la mesa un montón de cuestiones que darán su fruto en el coloquio, que si os parece no vamos a hacer ahora, sino que vamos a aprovechar, vamos a hacer ahora un descanso y luego tendrá lugar la mesa redonda y si no te importa, Adolfo, y estás con nosotros, te incorporas después al coloquio y así se produce de una manera más rica. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante y ahora descansamos 15 minutos.